Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo devocional, un tiempo para meditar en el Señor, meditar en su palabra y para que con un corazón dispuesto escuchemos la voz del Señor, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Esperamos ser instrumentos en las manos de Dios para compartir con ustedes este tiempo devocional. Los saluda Uriel Montoya, esta es su emisora Nuevo Continente 1460 AM. Nos complace mucho llegar hasta el lugar en el que usted se encuentra en este momento con un mensaje de ánimo, un mensaje de bendición y con el cual esperamos ser ayuda para usted, amigo, amiga que nos escucha a esta hora de la mañana. Quiero invitarlos para que leamos lo que dice el Señor en su palabra en Josué capítulo 1 versículo 9. Es un texto muy conocido, pero que siempre es tan relevante y tan apropiado para cada época en que nos encontremos. Dice así la Escritura, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso, este tiempo especial de hablar contigo y recibir también de ti, Señor, la ayuda, la instrucción, la palabra de ánimo, de exhortación. Bendito Rey, toma el control de este tiempo, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y bendice a cada uno de los que hasta ahora están sintonizando la emisora y los que nos están escuchando también en las diferentes plataformas digitales. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Rey de los cielos. Amén y amén. Hoy he querido llamar a este tiempo devocional Venciendo los temores, porque ¿quién de nosotros no ha sentido miedo en la vida? El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable y una intensa percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Y también es una de esas pocas emociones básicas que compartimos con muchos animales. Y la consecuencia suele ser huir ante el peligro, intentar evitarlo o combatir aquello que causa ese miedo. Es natural sentir miedo. Hay diferentes tipos de miedo. Hay personas que le tienen miedo a las grandes alturas, a los animales peligrosos, a las lesiones corporales, a las enfermedades, a los lugares públicos abiertos, al tráfico, el hablar en público, a los espacios estrechos. En fin, existe el miedo de diferentes maneras y todos en algún momento experimentamos miedo. Hay miedo o incertidumbre a lo que depara el futuro, por ejemplo. Hay miedo a tener que pasar por una circunstancia difícil como la pérdida de un familiar, de un ser querido, a una enfermedad terminal, etc. El miedo también es considerado, según los especialistas, como una de esas emociones que son las más primitivas y tenía una función. Esa función era como preparar al ser humano para la supervivencia y también inclusive pues algunos animales. Ese miedo también les ayuda a ellos para prevenir alguna situación que ponga en riesgo sus vidas. Y pues lógicamente también el ser humano experimenta esta emoción para preservación. El miedo también es como un mecanismo de defensa provocado por algunas cosas bien específicas y que funcionan como una alarma psicológica que avisa pues de esas amenazas para la integridad física y pues para el bienestar de la persona. En fin, hay muchísimas razones y muchísimas formas de experimentar el miedo, pero también nos queda claro que es algo que está dentro de nosotros y nos permite tener como esa forma o instinto de supervivencia. En el texto que acabamos de leer de Josué 1:9, podemos ver que Josué tenía un reto bien importante, pues nada más y nada menos tenía que ser el sucesor de Moisés. Moisés muere y le queda esa misión a Josué de pasar al pueblo de Israel a esa tierra prometida, dividir las tierras
y bueno, todo lo que tenían ellos que librar, como esas batallas, esas luchas, esos encuentros que no iban a ser nada fácil con las personas moradoras de esos territorios, pues porque como era lógico, no iban a dejar que tan fácil se apoderaran de lo que ellos creían que les pertenecía. Entonces, Josué es uno de esos hombres que muy seguramente experimentó temor, miedo. El solo hecho de ser el responsable, de ser ese sucesor de Moisés, ya con eso pienso yo que experimentaría un tremendo temor, como dije, por la responsabilidad que venía. Pero el Señor le dice de una forma clara que se esfuerce y que sea valiente, que no tenga temor, que no desmaye, y le dice por qué él debe ser valiente, esforzado y no temer. La razón es muy sencilla y muy clara, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire cómo el Señor es consciente de que el que está enviando a esa gran misión de pasar a la tierra prometida con el pueblo, ese tipo de libertador que viene a suceder a Moisés, el Señor es consciente que él es un ser humano y que también tiene temores, miedos, inseguridades. Y qué bonita palabra, qué hermosa palabra la que el Señor le da a Josué para que se anime, para que esté tranquilo y crea en ese Dios todopoderoso que lo va a acompañar donde quiera que vaya. ¿Qué haría usted en el lugar de Josué con esa responsabilidad tan grande que Dios le está dando? Pero también ¿qué haría usted con esa promesa que le da el Señor de estar con Él en todo lugar, en todo momento? Porque el Señor le dice que iba a estar con Él en donde quiera que vaya. Entonces, teniendo en cuenta, teniendo en mente una situación como esta que se presentó en la vida de Josué y que nos sirve para identificarnos en muchas situaciones donde también tenemos ciertas responsabilidades y el miedo como que llega a nuestra vida, o estamos enfrentando algunas situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, porque por ejemplo viene a mi mente lo que sucedió con Daniel cuando iba a ser echado al foso de los leones, o los amigos de Daniel cuando son arrojados a ese horno de fuego. Yo creo que ellos sintieron bastante temor, bastante miedo, pero fíjese que cada uno de ellos tuvo algo especial y fue esa confianza en el Señor. Y asimismo quiero compartir con ustedes algunos consejos que están en la palabra de Dios y que nos sirven para ir venciendo esos temores que se puedan presentar en nuestra vida. Y el primero que quiero que tengamos en cuenta, el primer consejo de parte de Dios para vencer esos temores, es la confianza precisamente en Dios. Una confianza plena en Él, sabiendo que Él es el Todopoderoso y que Él tiene todo bajo control, pues debemos creer, así como le dijo a Josué, que también puede hacer eso con nosotros hoy en día. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso le dice el Señor. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es confiar en el Señor. Una confianza plena. Esto es fundamental para vencer el temor. La Biblia nos dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Al confiar en Dios, sabemos que Él está a nuestro lado y que podemos contar con su ayuda y protección. ¿Tiene usted algún temor? ¿Está experimentando algo que no le deja traer paz a su corazón? Bueno, confíe en el Señor. Esto es clave para vencer los temores. Vemos cómo Josué confió plenamente en el Señor y él iba a esas batallas y las ganaba. Aunque el relato nos habla de que en algunos momentos fueron derrotados precisamente porque dejaron de mirar al Señor, ya tuvieron tanta confianza, ya un exceso de confianza, pero no en Dios sino en ellos, en lo que ellos podían hacer, que ahí fue cuando tuvieron ese error y Dios les permite experimentar algunas derrotas para que ellos vuelvan nuevamente a encaminarse y a poner su confianza y su total dependencia en Dios. Así que confiemos en el Señor.
No confiemos tanto en lo que podemos hacer nosotros, aunque hay cosas que nosotros podemos hacer, claro que sí, pero hay situaciones, hay circunstancias que se nos salen de las manos. Y es ahí donde llega ese temor, llega ese miedo que es natural, pero también es ahí donde debemos aprender a confiar plenamente en nuestro Dios. Otra cosa que debemos también nosotros tener muy en cuenta para vencer esos temores es la oración. La oración, amigo, amiga que me escucha hasta ahora, es una herramienta muy poderosa para vencer el temor. Mira lo que nos dice la Biblia en Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La oración. ¿Qué hace usted cuando tiene temor? ¿Qué hace usted cuando siente esos miedos que, como ya hemos dicho, son naturales en el ser humano y es una especie de sentimiento o de instinto de supervivencia? ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo primero? ¿Se queja? Que eso es lo que solemos hacer en muchas ocasiones. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Se queda con resentimientos por sentirse de esa manera? ¿Qué hace usted cuando siente ese tipo de temores? Bueno, el consejo de Dios para nosotros en este día es que vayamos a Él en oración. Cuando estamos con el Señor, cuando vamos a Él, podemos expresarle nuestras preocupaciones y pedirle su ayuda para vencer ese temor. Mire que Dios nos invita a que vayamos a Él. Filipenses 4, 6 y 7 nos está hablando que Dios quiere que hablemos con Él, que le contemos las cosas. A veces uno le pregunta a la gente cómo está y dicen, estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Pero luego se da uno cuenta que no es así, porque a veces nos da pena reconocer que estamos pasando por una situación difícil. Nos da pena reconocer de que tal vez hay cosas que no podemos nosotros solucionar, y es ahí donde debemos depender de Dios y en oración contarle, ser sinceros con el Señor y decirle lo que nos está sucediendo. A Dios no lo podemos engañar. Por eso Él, sin ni siquiera nosotros decir algo audiblemente, el Señor que conoce nuestros corazones ya sabe qué es lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él por medio de la oración. Así que la oración es también muy importante para poder ir venciendo esos temores, esas preocupaciones. Vayamos delante del altar del Señor, postrémonos delante de su presencia y pidámosle ayuda en oración para vencer esos temores, para que nos ayude en esas situaciones. Por eso dice el apóstol Pablo que le digamos al Señor todo lo que estamos necesitando, pero sin olvidar la acción de gracias. La acción de gracias por lo que Él ha hecho y también esa acción de gracias porque sabemos que Él tiene el poder para ayudarnos en lo que pueda suceder después. Porque el futuro nuestro, todo está en las manos de Dios. ¿Eso no les da a ustedes mucha tranquilidad y paz? A mí sí me da paz y tranquilidad saber que tengo un Dios que me escucha en oración, que a Él puedo ir y entregarle todo lo que me está sucediendo, descargar en Él esa carga que por mucho tiempo tal vez yo he llevado, ese temor a algo o a alguien, y le puedo decir, Señor, ayúdame, por favor, toma esta situación, socórreme, bendíceme, sé propicio a esta necesidad. Así que ya tenemos dos cositas para tener en cuenta para vencer los temores: la confianza en Dios, Proverbios 3, y también la oración, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Otra forma que tenemos nosotros para vencer los temores es la lectura de la Biblia. ¿Cómo estamos en ese aspecto? En ese tiempo de compartir con el Señor en la lectura de su bendita palabra. ¿Estamos nosotros reconociendo que ese es nuestro alimento diario? La lectura de la Biblia, amigo oyente, puede fortalecer nuestra fe y nos va a ayudar a vencer el temor. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
Cuando leemos la Biblia, nosotros podemos encontrar consuelo y ánimo en las promesas de Dios, no en las promesas del hombre, porque el ser humano es experto en dar promesas, pero también experto en no cumplirlas. Pero lo que usted lee en la palabra de Dios, esas promesas que están ahí, se cumplen en el Señor. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios para conocer esas promesas. De esa manera fortalecemos nuestra fe y al conocer esas promesas de Dios, eso nos va a ayudar a vencer esos temores. Leamos la palabra de Dios. No tengamos este libro tan maravilloso como un objeto de adorno, como algo que se está empolvando en un lugar bien bonito, en un altar, pero sin escudriñarlo, sin leerlo, sin atesorarlo. Mire, entre más nosotros tengamos contacto con este maravilloso libro, más vamos a ser fortalecidos espiritualmente. No estoy diciendo que no van a venir circunstancias adversas a nuestra vida, porque muy probablemente van a venir, pero entre más estemos alimentados de la palabra de Dios, vamos a tener esas herramientas para responder al enemigo que quiera atacarnos con esos mensajes de inseguridad, de desánimo, de miedo, cosas que nos va llenando de temor. Vamos a tener nosotros como esa forma para no dejarnos amedrentar, sino que por el contrario, creerle más a Dios que al enemigo, que a la circunstancia o a esa situación difícil por la cual nos estamos enfrentando o posiblemente nos vayamos a enfrentar, porque también eso hace el miedo. El miedo nos paraliza y como que a veces nos deja ver claramente a Dios. Es por eso que es tan importante la lectura de la Biblia, porque es la forma como Dios tiene para hablar a nuestra mente y también a nuestro corazón. Ahora, otra forma de vencer esos temores y ese miedo que vienen a nuestra vida es teniendo una participación y una comunión con personas que profesen nuestra misma fe. La comunidad de fe, esos hermanos, esas personas que comparten con nosotros una fe, un bautismo, un mismo Señor, bueno, todos ellos que hacen parte de nuestra iglesia local o nuestros familiares o amigos que comparten con nosotros esa seguridad en Cristo, ellos nos pueden también brindarnos ese apoyo y ese aliento en esos momentos de temor. Mire que la Biblia dice en Hebreos 10, 24 al 25, pensemos unos en otros para motivarnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo hacemos esto? Pues no dejando de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino que también nos dice la Escritura, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando nosotros estamos rodeados de otros creyentes, podemos compartir nuestras preocupaciones y recibir palabras de ánimo y oración. Pero aquí también tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién le estamos diciendo las cosas que estamos sintiendo? Deben ser personas maduras en la fe, gente que realmente nos ame en Cristo y que tengan una palabra de ánimo, de exhortación, una oración en favor nuestro. Eso es de gran bendición y nos va a ayudar a fortalecer. Pero entonces es clave, es importante vivir una vida en comunión con nuestros demás hermanos, porque ahí vamos a encontrar ese apoyo y ese aliento que necesitamos para esos momentos de miedo, de angustia o de temor. Permítanme hacerles una pregunta y es para que usted se la responda interiormente. ¿Cómo está su relación con la iglesia local? ¿Cómo se está usted relacionando con los demás hermanos que comparten la misma fe? ¿Hay un amor genuino por su iglesia? ¿Hay una amistad, un lazo de hermandad entre usted y los demás miembros de la iglesia o de sus familiares que comparten la misma fe? ¿Qué tipo de conversaciones tiene usted con sus hermanos en la fe? ¿Se están fortaleciendo mutuamente? ¿O simplemente se reúnen para hablar de otros temas o para hacer, perdónenme la expresión, para chismear, para murmurar? Esas cosas no traen ningún tipo de ayuda para enfrentar esos temores y vencer esos miedos. Eso por el contrario nos va a llenar también la mente y el corazón de cosas vanas, cosas que no edifican y no van a hacer el efecto que sí tiene una verdadera, una genuina comunión
con nuestros hermanos en la fe. Así que apoyémonos, busquémonos para cosas buenas. Qué bueno es llamar a un hermano, a una persona que usted siente en su corazón, Dios le pone en su corazón que hay alguien que está pasando por un momento difícil, y en vez de llamarlo tal vez para cargarlo con que la situación está difícil, que es que el gobierno, que es que el empleo, que es que la salud, sino que al contrario usted llame a esa persona para decirle: he estado pensando en ti, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Tienes algún inconveniente, algún problema, algo en el que yo te pueda ayudar? Voy a orar por ti. Bueno, en fin, tantas cosas que hay para hablar con esas personas que están pasando por momentos difíciles. Mire, a veces nosotros juzgamos y criticamos porque alguien no volvió a la iglesia. Es que fulanito de tal no volvió a la iglesia, se fue al mundo, se apartó. Pero no nos tomamos el trabajo de llamar a esa persona y preguntarle: ¿qué está pasando? ¿Por qué no has vuelto? ¿Te puedo ayudar en algo? Son cosas que debemos tener en cuenta, porque muy seguramente ese hermano, esa persona está pasando por un momento difícil, cosas que han creado temor en su ser y le están impidiendo hacer ciertas actividades, o está perdiendo, que eso es preocupante, esa comunión con Dios y la comunión con los demás hermanos en la fe. Y esa fe, como dice Santiago, es una fe en acción, y esa es otra de las formas en las cuales Dios nos muestra que podemos vencer ese temor. La acción. La acción puede ayudarnos a vencer el temor, ¿sabía usted? La Biblia dice en Santiago 2:26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Así que al tomar acción podemos nosotros enfrentar nuestros miedos y confiar en que Dios está con nosotros. ¿Y qué tal si practicamos la gratitud? A veces nuestros temores pueden hacer que nos enfoquemos en lo negativo de nuestra situación. Puede suceder. En lugar de eso, debemos practicar la gratitud y enfocarnos en las cosas buenas, esas cosas que Dios ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18 nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Cuando practicamos la gratitud, podemos encontrar la paz y también esa alegría que necesitamos para superar nuestros temores. El Salmo 27, versículos del 1 al 3 dice que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación y que no tenemos por qué temer. Así que pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza para confiar en Él y vencer. Debemos estar agradecidos con el Señor siempre, porque en su palabra tenemos esa respuesta a cada una de nuestras necesidades. Y cuando reconocemos que el Señor es nuestra luz, que es nuestra salvación, pues eso también nos llena de gratitud, y vamos a encontrar que cuando estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios, cuando somos agradecidos con Él, pues no vamos a tener ningún temor, porque el Señor nos va a dar esa fuerza para seguir confiando en Él y vencer esos temores. ¿Qué tal si meditamos también en lo que dice Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo. Mira, así como se lo dijo a Josué, también a Isaías le dio esta revelación para su pueblo. No te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que recordemos que Dios está con nosotros siempre y nos va a fortalecer en medio del miedo. Son algunos textos que estamos trayendo a colación porque nos van a ayudar a fortalecernos en nuestra fe, a estar bien cimentados en la palabra de Dios y a no dejarnos ganar por esos temores, por esos miedos. ¿Y qué tal este texto que está en 2 Timoteo 1:7? Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar en su poder, en su amor y a tener dominio propio sobre esto en especial, sobre el miedo, sobre el temor. Tenemos la guía, la ayuda del Espíritu Santo, quien siempre está disponible las 24 horas al día para que acudamos a Él y le pidamos que nos ayude a enfrentar esas circunstancias, a enfrentar esos temores y a tener ese dominio propio para no dejarnos llenar de esas angustias, de esos miedos, y que eso sea lo que gobierne nuestras vidas, porque el miedo
en muchas ocasiones nos paraliza. Y si bien es cierto, el miedo es algo natural en el ser humano, no debemos dejar que el miedo nos gobierne, porque ahí sí hay un problema. Está bien que sintamos miedo, pero ya tener todo el tiempo ese miedo, pues ahí sí nos hace falta algo. Por eso cada uno de estos consejos que Dios nos da en esta mañana, para que los pongamos en práctica y confiemos en Él siempre. También hay otro extremo, el de la persona que no siente ningún tipo de miedo. Ahí también hay que tener cuidado con eso, porque no es normal que una persona no tenga miedo. Como seres humanos estamos expuestos a experimentarlo, pero no a quedarnos ahí en el miedo, porque como les dije anteriormente, eso nos va a paralizar. Otro texto que nos ayuda y nos bendice bastante es lo que nos dice el Señor en Romanos 8, del versículo 31 al 39, donde este pasaje nos recuerda que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que pidámosle al Señor que nos dé la certeza de su amor y de esa protección y que nos libere de ese miedo. Y textos hay por montones en donde el Señor se quiere manifestar a nosotros y nos ayuda para seguir confiando plenamente en Él. ¿Qué tal el Salmo 23, por ejemplo? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este pasaje nos recuerda que en esos momentos más oscuros podemos confiar en Dios y no tener temor. Bueno, este y otros textos como Mateo 10:28, Primera de Juan 4:18, bueno, en fin, estos son solo algunos de esos muchos versículos bíblicos que hablan sobre el temor y la forma como enfrentarlos y cómo vencerlos con la ayuda y la bendición de Dios. La Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios y no tener miedo, porque Él está con nosotros y nos fortalece en todo tiempo. Así que si en estos momentos usted está pasando por algún tipo de angustia, de temor, de miedos, pues la Biblia nos habla de diferentes maneras y en diferentes contextos de esos temores y cómo enfrentar cada uno de ellos. ¿Qué les parece si terminamos este tiempo devocional con una oración de gratitud a nuestro Dios por su amor, por su protección y por su ayuda para vencer el miedo? Pidámosle al Señor que nos siga fortaleciendo en la fe y en la confianza en Él. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias, Dios, por ese cuidado que has tenido, y gracias, Señor, también por hablarnos en este momento para ayudarnos a superar esos temores, esos miedos que como seres humanos podemos experimentar en algún momento. Bendito Dios, ayúdanos a poner en práctica todo lo que tú nos dices en tu bendita palabra, a estar orando sin cesar, a darte gracias en toda situación. Señor, sabemos que esa es tu voluntad para los que estamos en Cristo Jesús, los que somos tus hijos, los que hacemos parte de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ayúdanos a meditar en tu palabra, porque es una fuente de fortaleza y de consuelo. Gracias, Señor, por lo que tú nos dices en el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ayúdanos a meditar siempre en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a tenerte primeramente a ti, Señor, en oración y a meditar en lo que tú nos dices en tu bendita palabra. Porque en ella podemos encontrar esa dirección y esa sabiduría que necesitamos para enfrentar nuestros temores. Gracias, Dios, y ayúdanos a poner en práctica la confianza en ti, la oración, reafirmarnos en la fe que es en ti, Señor, y también en la comunión con los demás hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener una fe en acción, una fe viva, una fe, Señor, en la cual esté toda nuestra confianza depositada en ti y en tu poder. Gracias, Dios, por hablarnos, gracias por bendecirnos y gracias, Señor, por confortar nuestra alma con este tiempo tan maravilloso que hemos pasado aquí en esta tu casa, en esta tu emisora, en Nuevo Continente. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén y amén.
Apreciados amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo devocional. Les acompañó Uriel Montoya. Sigan en la sintonía, no cambien el dial de su emisora Nuevo Continente, 55 años más conectados. Un abrazo, los queremos en el Señor y pongamos en práctica cada uno de estos consejos que vienen de parte de Dios para que asimismo podamos vencer todos esos temores o miedos que puedan aparecer en nuestra vida. Un abrazo, Dios los bendiga y nos escucharemos muy pronto.